Mateo 28, 18 y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? Por tanto, id y hacer, ¿qué dice? A todas las, enseñándoles que guarden todas las que os he mandado, hermano. Hoy vamos a estar hablando los beneficios de un discipulado. Amén. Los beneficios de un discipulado. ¿En qué el discipulado nos ayuda? En sí, hermano, cada uno de nosotros está recibiendo un discipulado cada vez que venimos a la iglesia. Cada vez que nos presentamos a una reunión o escuchamos una palabra o alguien nos está enseñando algo de parte de Dios, eso se llama ¿qué? Discipulado. Amén. Entonces, ¿por qué Casa de Dios está tan basada en el discipulado? ¿Por qué es necesario pasar por el discipulado? ¿Por qué me quieren enseñar tanto las escrituras? ¿Por qué no puedo yo simplemente congregarme, sentarme, escuchar, salir por esas puertas y seguir viviendo mi santa vida? Porque esa no es el discipulado que Jesús dejó. Ese es un discipulado religioso, donde solamente llego los domingos a la iglesia o whatever que día tengan, me paro ahí, me presento yo, me presento mi ofrenda, alabo, doy 3 gotitas ahí de lágrimas, me voy, pero ya nadie se mete conmigo. Eso es algo de religión. Eso es algo religioso, y aquí no estamos para ser religiosos. Y la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús mismo, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada, hermano. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del discipulado? Hay una gran ayuda cuando alguien nos discipula. ¿En qué me ayuda? Número 1, me ayuda en lo personal. Me ayuda en mi vida propia. Me ayuda conmigo mismo. ¿Cuántos de ustedes antes no se aguantaban ni ustedes mismos? Querían ser alguien más. Querían tener la vida de alguien más. Querían hacer como alguien más. Y decían: ¿por qué vivo en esta vida? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Verdad? Y de repente nos poníamos ahí a tomar o hacer y deshacer o hacer tanta loquera porque queríamos desaparecernos aún de nuestra propia persona. No nos queríamos. ¿Cuántos se miraban en el espejo y decían: uy, qué feo está ese hombre ahí? Hay gente que ni en el espejo se mira. Entonces, los beneficios del discipulado, ¿en qué me ayuda en el discipulado? Me ayuda a mejorar como persona. Me ayuda a mejorar desde aquí, desde adentro, desde lo más profundo de mi ser. Me ayuda a entender lo que antes yo no entendía a través de las escrituras de la palabra. También el discipulado me ayuda en mi familia, me ayuda en mi hogar. ¿Cuántos de nosotros nos juntamos con nuestros esposos o nuestras esposas y dijimos: ay, qué bonito, y pensábamos que íbamos a vivir de puro romance? ¿Cuántos de ustedes pensaron eso, verdad? Pero vinieron los hijos, vinieron los biles, vinieron diferentes tipos de cosas que dice: wow, esto no sabía que venía en el paquete. Y cuando menos te das cuenta, ya no quieres a la familia. Y lo primero que la gente busca es un divorcio. Es una separación, es un alejamiento. ¿Por qué? Porque no saben cómo llevar un hogar, no saben cómo llevar una familia. Nadie les dijo, nadie les explicó, y en sus casas nunca tuvieron un ejemplo. Entonces prefieren correr de la responsabilidad que poder vivir o edificar la responsabilidad. Entonces el discipulado nos ayuda en lo familiar. El discipulado, la palabra, la enseñanza nos ayuda en nuestro hogar. ¿Estamos aquí? También el discipulado nos beneficia y nos ayuda en la sociedad. ¿Cómo está eso? Claro, porque la palabra de Dios produce cambios.
Y cuánta cosa nosotros andábamos haciendo allá afuera, tanta maldad. Algunos robaban, otros violaban, otros mataban, otros, ¿verdad? No sé de dónde Dios los sacó, pero cuando Dios entra a ese corazón, le hace mirar lo malo, lo reprende, lo redarguye, le hace entender que ese camino que llevaba era camino de muerte, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que el que vive por el pecado morirá en el pecado. Entonces cada uno de nosotros, sin que en sí a la policía y al gobierno le beneficia que se abran iglesias. ¿Por qué? Porque baja la delincuencia. ¿Por qué? Porque las mentes de las personas cambian. ¿Por qué? Porque ya no salen afuera a ser unos malandros, unos delincuentes, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad?, que crecimos en este estado desde pequeños, sabemos, ¿verdad?, que cuando uno es joven uno piensa comerse el mundo y hacer y deshacer y toma tantas decisiones. Yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo en la escuela, yo miré tanta barbaridad de tantos jóvenes, amado hermano, que muchos terminaron en la cárcel, otros terminaron muertos, otros terminaron deportados por el estilo de vida. Pero no nomás se dañaban ellos, sino que dañaban a otros también. Pero cuando eres discipulado, cuando eres instruido con la gran comisión, con la palabra del Señor, aún la sociedad se beneficia de eso, porque hay menos delincuencia, hay menos matanza, hay menos robo, hay menos pleito, hay menos discusión, y la vida de la persona es transformada y cambiada. Esos son los beneficios de venir y no nomás escuchar, sino de ser instruido en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Ustedes mismos dijeron que el discipulado era necesario y importante. ¿Por qué? Porque es la gran comisión. Es lo que es lo que Jesús mismo le enseñó a los discípulos, ¿verdad? Todo el libro de Mateo, si tú lo comienzas a leer, habla del perdón, habla, aleluya, de amar a los enemigos, ¿verdad? Habla sobre muchas cosas que Jesús mismo instruía a los discípulos, pero no nomás los instruyó, sino que los capacitó para que ellos también instruyeran a otros. Y eso es discipulado. ¿Estamos aquí? Cuando uno recibe un discipulado, escucha bien esto. ¿Y por qué tanto, pastora? Porque no te podemos tener aquí sin enseñarte las escrituras. Porque si no vas a ser una oveja sin pastor, una cabra brincando del tingo al tango, dañándote tú y dañando a otros por no conocer la verdad de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Cuánta gente va a una iglesia, se dice ser cristiana, aún pastorea, lidera, canta, alaba y hace tanta cosa para Dios, pero mientras que hace tanta cosa supuestamente para Dios, está dañado por dentro? Y esa herida que cargan por dentro va dañando a otros, va contaminando a otros. Pablo bien dijo: fíjense que no brote ninguna raíz de amargura en ustedes, de lo cual puedan contaminar a otros, ¿verdad? Y cuántas iglesias no se han abierto por causa de divisiones, por gente que nunca fue instruida, por gente que nunca se le enseñó la palabra, por un profeta loco que le dijo: si te dice el Señor, Dios te llama a pastorear, y nunca recibió discipulado y nunca se le sujetó al pastor, y simplemente porque otros 3 endemoniados lo siguieron, ¡pum!, ya abrió una iglesia también. Eso es por falta de mentoría, por falta de discipulado. Y por tanto a nosotros Dios nos encarga de poder enseñar las escrituras tal como es. Amén. Cuando se recibe un discipulado, escucha bien esto, se recibe una enseñanza. Se recibe la enseñanza. ¿Qué enseñanza? ¿Conforme a los pastores de Luna? ¿Conforme a los líderes? ¿O conforme a las escrituras? No, conforme a las escrituras. Un líder que te aconseje, un pastor que te aconseje sin escrituras, no es un consejo de Dios. Porque no hay palabra, no hay profecía más segura
No hay palabra más verdadera que la misma palabra de Dios. Por eso todo líder, todo mentor tiene que conocer la palabra de Dios. Todo cristiano tiene que basarse a lo que la palabra dice para que el diablo no tenga cabida en su mente y en su corazón. Para que cuando venga el día malo pueda estar, ¿qué? Firme en la roca. Firme. Creyendo a la palabra y el Espíritu Santo recordando lo que ha leído para que no se mueva de su fe y de su relación con Cristo. ¿Estamos aquí entendiendo? Cuando se recibe un discipulado, somos beneficiados como persona, como familia y como sociedad. Y cuando se recibe un discipulado, se recibe una enseñanza. ¿De cuál enseñanza? La palabra de Dios. Cuando se recibe discipulado, se recibe guianza. ¿Cuánta gente no anda perdida, sin rumbo, sin dirección? Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, ¿verdad? Hoy cree en algo, hoy ya no cree en algo. Emocionalismo completo que sobreabunda en el ser humano. Por eso Jesús bien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí no hay pierde. Aún en el libro de Proverbios dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, en nuestros caminos, para no perdernos. Aún en Josué dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que te vaya bien. Entonces el discipulado, cuando alguien te enseña, te guía, hermano. ¿Cuántos de nosotros a veces tomamos decisiones incorrectas, basado a lo que miramos, basado a lo que pensamos, basado a lo que alguien más dice, y nunca basado bajo la guianza del Señor? Entonces por eso es importante que tú te congregues. No puedes darle ese lujo a tu mente y a tu corazón de decir: hoy no voy al culto, hoy no voy a la iglesia. Estás limitando tu mente, tu espíritu y tu preparación, y estás limitando el propósito de Dios que tiene contigo, porque cada vez que hay servicio hay una palabra de parte del Señor. Hay una palabra que tal vez tú estabas pasando por una confusión, por un problema, no sabías qué hacer, y ahí pum, cae el fax, cae la palabra, cae el versículo, cae la escritura, y tú dices: wow, no estoy tan perdido como pensaba. Dios me acaba de dar la respuesta. Eso se llama relación. Eso se llama comunión. Que aunque el predicador no sabe, pero tú cargas relación con Dios, que Dios se le mete al predicador y Dios te suelta una palabra, y Dios te guía en la palabra. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando recibimos un discipulado, estamos recibiendo enseñanza, estamos recibiendo guianza y estamos recibiendo sabiduría. Estamos recibiendo sabiduría. Mira, hermano, nuestra forma de pensar está limitada. Nuestra forma de pensar está zafada, hermano. Muchos de ustedes hoy están viviendo las consecuencias de decisiones que tomaron por su propio consejo, ¿verdad? ¿Cuántas veces alguien le dijo: no te vayas por ahí, no vayas a hacer eso, ¿verdad? Tal vez un viejito, una viejita que ya había vivido mucho tiempo le dijo, pero usted, y ahora usted sufre las consecuencias. Y dice la Biblia que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Nadie puede ser sabio si primero no conoce a Dios y no teme a Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios te frena. El temor de Dios te dirige. El temor a Jehová no te permite hacer cosas que las vas a lamentar el día de mañana. Un proverbio dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Hay cosas que a nosotros decimos, mira, a mí me ha pasado hablar con gente y se le da un consejazo que hasta yo me arrepiento en ese consejazo.
que hasta a mí me atrae más amar a Dios, a respetar a Dios. Y le digo a la persona, ¿entendiste lo que Dios te habló? Y me dice, sí, pastora, con una convicción que hasta yo llego a dormir tranquila. Yo digo, wow, gracias, Padre, por haberme usado. Y después vuelvo a hablar con la persona y le digo, ¿cómo te va? ¿Hiciste lo que Dios te habló? Sí, pero es que después como que... Y yo dije, la regó. En mi mente quisiera agarrarlo del cuello, como cuando se va a hacer un caldo de gallina y despescuezarlo todo y tener la cabeza aquí y aventar el cuerpo por allá. ¿Por qué? Porque digo, wow, cómo la gente le gusta quererle ganar a Dios. La gente se complica su vida diaria porque quiere, porque el consejo de la palabra ya está, hermano. Y es que si hay algo que ha impedido que tú recibas lo de Dios, que tú crezcas como Dios quiere que crezcas, es que no practicas el consejo. Y si no practicas el consejo es porque no tienes temor a Jehová. Y como no tienes temor a Jehová, te hace falta sabiduría para vivir. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando tú recibes un discipulado, tú recibes ¿qué? Sabiduría de Dios. Cuando recibes un discipulado, recibes un consejo. El salmista decía, en las noches me acostaré y meditaré en tu grandeza, en tu palabra. Otra de las cosas que decía en el Salmo 119, decía, no permitas que me aleje de tus mandamientos. ¿Qué estaba diciendo? No permitas que me aleje de tus consejos. Oh, cuánto, hermano, necesitamos el consejo del Señor, ¿verdad? Pero allá andamos queriéndola sufrir nosotros solos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, queriendo hacer las cosas como que Dios nos dice, oye, dale por acá, y miramos el camino y decimos, como que está muy suave, como que yo quiero algo más rudo. Y se va por ese camino donde usted piensa que le va a ser fácil, pero al final termina pagando el doble y el triple por su mala decisión. Si algo tenemos que hacer nosotros como seres humanos es apegar las escrituras a nuestras vidas, porque si nosotros las conocemos, las vamos a poder enseñar a otros, a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Amén. Cuando se recibe un discipulado, se recibe instrucción. Se recibe instrucción de parte de Dios. Si tú comienzas a ver las historias del Antiguo Testamento, comienzas a mirar cómo Dios le hablaba al pueblo, pero también no nomás le hablaba y le decía lo que quería hacer con ellos, sino que también les daba ¿qué? Instrucciones. ¿Les daba qué? Instrucciones. Cuando Moisés sube a la zarza y mira una zarza, ¿verdad?, que estaba ardiendo pero que no se consumía, el Señor le da una palabra y le dice, mira, yo te mando a ti para que vayas y saques a mi pueblo, ¿verdad?, de su cautiverio, ¿verdad? He escuchado su oración. O sea, ¿qué le está diciendo ahí Dios? Le está mostrando el propósito que tiene con el pueblo de Israel. Moisés va, ¿verdad?, se enfrenta con Faraón. Sabemos que Dios endurece el corazón de Faraón, entran las 10 plagas. ¿Por qué lo endurece? Para que todo mundo entendiera el poder de Dios y que la gloria era del Señor, ¿verdad? Y en sí las 10 plagas son cada dios que los egipcios tenían, y Dios les estaba enseñando que esos dioses no servían para nada, que Dios tenía el poder. Entonces va Moisés, ¿verdad? El pueblo viene, lo saca, abre el mar rojo, ¿verdad? Se escucha fácil, pero eso fue algo poderosísimo que sucedió. Pero cuando lo saca, el pueblo comienza a murmurar, comienza a quejarse. No hay pan, no hay carne, no hay agua, ¿verdad? ¿Sí? Allá esclavizados y en el pecado no decían nada. El diablo los agarraba como burros y les daba duro, y usted todavía ahí. Pero viene y Dios lo sana y lo liberta y lo salva, y nos quejamos por todo, hermano. Que no hay para esto, que no hay para acá, que te fijaste, que como me dijeron, que como me trataron. ¿Y por qué en la cantina no te fijabas? ¿Por qué en el baile no te fijabas?
¿Por qué cuando te insultaban en la calle o la familia hablaba mal de ti no te fijabas? ¿Y por qué aquí con los que quieren lo mejor para ti eres bien fijón? ¿Cómo es el corazón perverso del diablo, hermano? ¿Cómo es el corazón perverso de Satanás? Entonces Dios comienza a fijarse de todo eso, ¿verdad? Y comienza a ver como que este pueblo es torpe. Y Dios le dice a Moisés: sube para arriba. Necesito darte instrucciones, necesito darte órdenes. Las instrucciones te mantienen seguro. Las órdenes te mantienen seguro. Hermano, si no tuviéramos leyes, si no tuviéramos que respetar los semáforos, los stop signs y todas las señales para manejar en el freeway, ¿qué hubiera, hermano, ahí? ¿Qué hubiera ahí? Choques, muertes, balaceras, estragos, hermanos. Entonces las instrucciones no nos gustan, ¿sí o no? Ay, ahí dice que ahí, pero tú pasale. A nuestra manera siempre, como nosotros queremos. Y eso es lo que a Dios como que dice: aquí es donde no que le cueste a Dios porque tenga menos poder, porque Dios es poderoso para hacer. Pero si algo muchas veces Dios no puede hacer en el corazón del hombre, es porque el hombre no se abre, no está dispuesto a recibir. Entonces Dios le da a Moisés los 10 mandamientos: no matarás, y no robarás, y no usarás el nombre de tu Dios en vano, y no codiciarás, y no adorarás a otros dioses. O sea, y aún así, con esas instrucciones, el pueblo fue a pecar. Y después venían los enemigos, les robaban el trigo, les robaban las mujeres, les robaban los hijos, les quitaban las tierras y decían: Jehová, pero es que si Dios te había dado instrucciones. Entonces el discipulado tiene instrucciones. Cuando tu líder o tu mentor o tu pastor vienen y te dicen: hey, ubícate, esa no es la forma de hacerlo. Mira, las escrituras habla sobre esto y esto. Mejor hazlo de esta forma. Cuando alguien te dice: ya, mejor hazlo de esta forma, pues ¿sabes por qué? Porque la escritura dice. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia. ¿Por qué? Porque conozco a un hombre que también le pasó. Eso se llama instrucciones. ¿Estamos aquí? Cuando se recibe un discipulado, se recibe visión. Cuando nosotros tenemos discipulado, tenemos una visión. Dios nos dirige, nos dice: por este camino. Y comienzas a entender de que, hey, yo nací con un propósito y me voy a ir de esta tierra, pero cumpliendo el propósito de Dios. Yo no estoy aquí para perder mi tiempo. Como Dios le dijo a Jeremías: te escogí desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre y te ungí como profeta. Y en el libro de Efesios, creo que capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos hizo? Para la alabanza de su gloria. O sea, Dios mismo comienza a darte una visión y entender que no eres una persona que simplemente existe o que nomás estás tomando oxígeno por tomarlo. Tienes un plan y tienes un propósito, y hay un diablo que no quiere que cumplas ese propósito, pero hay un Dios en los cielos que murió, aleluya, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, donde, aleluya, la palabra, cuando Pablo se le acerca al Señor y le dice: quítame este aguijón, y el Señor le dice: en tus debilidades yo me perfecciono. O sea que aunque somos seres humanos y aunque somos incompletos y aunque tenemos fallas, pero si amamos a Dios y tememos a Dios, Dios se va a glorificar en nuestras vidas, porque hay un plan y un propósito de parte de Él en nosotros. El discipulado nos enseña que hay una visión en nuestros corazones. Para tener un discipulado eficaz es necesario apegarnos a la palabra de Dios, porque si no nos apegamos a la palabra, solamente vamos a recibir lo que nos dan. Pero cuando nos apegamos a la palabra, ahí entra la función del Espíritu Santo.
Ahí es donde el Espíritu Santo te comienza a redarguir por lo que nosotros comenzamos a leer. Entonces Jesús le dijo, les decía, es necesario que los tenga cerca de mí, porque Él les quería enseñar cómo llegar al Padre. Y lo que nosotros estamos haciendo es que te estamos enseñando cómo tú llegar a Dios a través de las Escrituras, a través de conocer a Dios en la palabra. Porque, hermanos, si algo a nosotros nos cambió cuando llegamos a la iglesia fue la palabra, donde nos decía que el fornicar, el pelear, el enojarte, o sea, todo eso como era malo delante de Dios. Y eso fue lo que a nosotros nos ayudó a seguir, a comenzar a cambiar, porque uno llegó del mundo con tanta cosa en el corazón. Pero lo que nosotros hicimos es que comenzamos a leer la Escritura. La palabra de Dios comenzó a penetrar en nuestro corazón. Y algo que, ¿verdad? La vez pasada me marcaba algo que mi esposo decía, como cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros llegamos para que Dios transforme nuestra vida, tenemos que primero cambiar nuestra mente. Y todo comienza en la renovación de la mente, para que Dios pueda plantar algo nuevo en nosotros, ¿verdad? Y decía él, hay 3 tipos de personas, 3 tipos de mente, 3 tipos de personas. Y decía, la persona que resiste al cambio. Estando en una iglesia, muchas veces resistimos al cambio. Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos habla a través de la enseñanza, y todavía como que resistimos, ponemos un alto, decimos no, porque esto es mío. Las malas actitudes, los malos deseos, los pensamientos, y ponemos una barrera para que no haya un cambio en nuestra vida. Está el otro, que es un cambio, la mente de un cambio progresivo, donde poco a poco, ¿verdad? Vamos, y poco a poco, ahí vamos, entramos a la iglesia y agarramos de todo lo que se habló, tal vez agarramos una partecita, así nos la llevamos, y eso nos produce un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos avanzando. Pero están otros que son los que la palabra trae una transformación en la mente y en el corazón, porque la palabra comienza a marcarnos y a hacer una revolución dentro de nosotros. Y tú le crees tanto a la palabra que dices, a Dios no le gusta que mienta, dejo de mentir. A Dios no le gusta que maldiga, dejo de maldecir. A Dios no le gusta que ande ahí de coqueto, de coqueta, dejo de andar haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra comienza a traer una revolución en nosotros, que te da miedo hacer lo contrario de lo que Dios le está mandando. Entonces Dios, por eso Jesús dijo, necesitaba traer a los discípulos cerca. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo no le vengo a traer un nuevo mandamiento, sino el que ya está establecido, el del Padre, solamente se los vengo a enseñar. Porque los fariseos, ¿sabe qué es lo que hicieron? Enterraron la palabra de Dios con su religiosidad, con sus obras, ¿verdad?, muertas que hacían, con la carga que le ponían al pueblo. Entonces los fariseos lo que hicieron fue que comenzaron a hacer a un lado la ley de Dios y comenzaron a poner sus cargas, sus leyes, lo que ellos querían que el pueblo hiciera, pero se olvidaron de la palabra. Y Jesús vino a traer una revolución. ¿Cómo? A través de la enseñanza que Él nos dejó. Y si miramos las enseñanzas de Mateo del 5 al 7, todo lo que habla las bienaventuranzas, ¿verdad? El perdón, el Jesús y la ira, Jesús y los enemigos, el amor hacia los enemigos, o sea, todo eso comenzamos a mirar un discipulado interno, hermano. Pero el problema, ¿sabe qué es? Que nosotros llegamos a la casa y la Biblia la tenemos como adorno. Y no tenemos una relación con Dios para que nos hable a través de la Biblia. No tenemos esa relación donde, Señor, háblame a través de la palabra. Y es lo que Dios quiere hacer, que tengamos una relación a través de su palabra. Porque dice aquí en Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros y para que esté en vosotros. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, pero nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Padre. Entonces el consolador, mira, hermano, es que cuando tú obedeces la palabra, cuando tú le dices, Señor, quiero caminar en esta palabra, Él dice, si tú me obedeces y guardas mi palabra, yo voy a enviar al consolador. ¿Sabes por qué muchas veces el Espíritu no nos redarguye? Porque no hay palabra dentro de nosotros, no hay obediencia dentro de nosotros. Entonces el Espíritu comienza a redarguirnos y a hablarnos lo que nosotros hemos leído.
Si nosotros no leemos nada de esta palabra, el Espíritu no puede hablarnos, no nos redarguye, no nos hace sentir mal. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios dentro de nosotros. Entonces, un verdadero discipulado, ¿verdad? Todo lo que la pastora como le enseñaba, que trae la enseñanza, trae guianza, ¿verdad? Nos da sabiduría, el consejo, la instrucción, la visión de Dios. ¿Cuántos de aquí veníamos, hermano? Nosotros nunca pensamos que Dios tenía un plan para nosotros de venir a una iglesia, de enseñar en una iglesia. Me imagino que los pastores de pastorear en una iglesia, porque veníamos del mundo donde no sabíamos hacer nada. Y lo que hacíamos lo hacíamos mal. Que te regañaban por lo que hacías. Hacíamos algo y eso no está bien. Y tú decías, es que no sirvo para nada. Pero llegas a Cristo y te da visión. Te dice, tengo un plan para ti, tengo una visión para tu vida, tengo algo especial para tu vida. Pero ¿cómo? A través de discipularnos con la palabra de Dios, con la enseñanza de Dios. A nosotros, hermanos, créanme que un versículo que nos enseñaban, ese versículo nos marcaba. Porque teníamos hambre de Dios, porque queríamos conocer a Dios. Entonces el discipulado, ¿verdad? Tiene que ver con conocer a Dios, con tener una relación cercana con Dios, donde tú puedas acercarte a Él y decirle, Señor, háblame a través de la palabra. Porque a veces, ¿verdad? No posteamos nada en el teléfono, una palabra de Dios, pero anda posteando videos, canciones que le traen, mire, esas canciones que postea le traen decepción, enojo, despecho, se mete en depresión. Pero un versículo no nos sale, porque no hay versículo dentro de nosotros, solamente el que el líder le da. Y de ahí para allá no hay una búsqueda. Entonces Dios quiere que aprendamos a tener un discipulado a través de su palabra. Hermano, la palabra es que esa es la fuente que no te va a fallar, es la que te va a cambiar, la que te va a transformar. Pero necesitamos meternos en la palabra de Dios, conocer a Dios en la palabra, conocer las historias, conocer lo que Dios nos habla. ¿Para qué? Para que haya una revolución dentro de nosotros. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra mente. Decirle, Señor, transforma mi mente, cambia mi corazón, recibo lo nuevo que tú tienes. Porque muchas veces venimos a la iglesia y usted viene con la mente cerrada, donde traemos tanta cosa que cuando la palabra quiere entrar en nosotros, no puede, porque nuestra mente la traemos cerrada, cerramos la mente al consejo. Algo que yo aprendí cuando llegué a la iglesia, y alguien me decía, cuando llegues a la iglesia, ora y dile a Dios que hable a tu vida. Y dile que te quite todos los pensamientos y las cargas y todo lo que traes en tu corazón, en tu pensamiento, para que la palabra pueda entrar. Y yo lo hacía, llegaba y, ¿verdad? Uno inocente llegaba y decía, Señor, aquí estoy, quita todo lo que traigo en mi mente, en mi corazón, ábrelo para entender. Y mira, la palabra iba entrando, iba entrando, iba entrando, iba haciendo un cambio en la vida. Entonces el discipulado tiene que ver con conocer a Dios a través de la palabra, a través de que tú le digas, Señor, háblame. A través de que tú te sientes y comiences a hojear esa Biblia, ¿verdad? Que la desempolves y que en lugar de pasarte una hora en el teléfono, me paso una hora en la Biblia. Porque a veces estamos con esa lucha, ¿qué hago? El teléfono o la Biblia, el teléfono o la Biblia. Pero como son carnales, le gana ¿qué? El teléfono y la Biblia para mañana. Mañana ahora sí la leo, y llega el siguiente día y otra vez estás con el teléfono, la Biblia, el teléfono, y vuelve a caer en el teléfono. Y la Biblia, ¿qué hace? La deja a un lado. Por eso es que cuando le decimos, hermano, ¿qué le habló Dios? No, pues no me ha hablado nada. ¿Cómo le va a hablar? Entonces tenemos que tener una relación con Dios a través de la palabra. Amén. El discipulado tiene que ver con la palabra y la enseñanza. La palabra te transforma, diga transforma. Te transforma la mente, te transforma el corazón y te transforma en las áreas físicas. No podemos, iglesia, cambiar o ser o querer transformar a otros si primero nosotros no somos transformados primero. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos traer a nuestros hijos y que Dios los cambie, a nuestros esposos, a nuestras esposas, verdad? Al patrón para que le suelte el codo y dé más dinero, verdad? A la familia, diferentes personas. Pero primero el cambio se tiene que ver ¿en quién? El cambio se tiene que ver ¿dónde? Empieza por ¿dónde?
Y voy a volver a recalcar lo que recalqué hace 2 miércoles pasados. Nadie puede llevar con efectividad la gran comisión si primero no es discipulado. Nadie puede ir a discipular o a querer cambiar a otra persona si primero nosotros no somos transformados. ¿Estamos aquí? Y esto comienza con lo interno. Como decía la hermana Rosa, la palabra te enseña a perdonar. La palabra te enseña muchas cosas donde te autoexaminas y dices, wow, estoy mal, necesito un cambio. Y lo primero que se te viene es a toda la gente que le hiciste daño, a toda la gente que le debes. Lo primero que se te viene es volver a relacionarte con papá y mamá que tenías años de no hablar con ellos. Volverte a relacionar con los hijos que dejaste en tu país, ¿verdad? Dejar de robar cosas en el trabajo. Ya no pelear con la mujer. ¿Por qué? Porque leíste que en el día del Señor, cuando el Señor venga, dice que 2 estarán en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque el 90% de los matrimonios se van peleados a la cama. Se enojan, ¿verdad? Y más la mujer. La mujer sabe, se autoactiva en las noches. ¿Con qué me puedo enojar? ¿Con qué me puedo enojar? ¿Eh? ¿Con qué me puedo enojar para que no me toque y no me hable? ¿Verdad? Y de repente te das cuenta que el Señor dice, habrán 2 en el molino, habrán 2 en el campo, habrán 2 en la cama, y uno será llevado y el otro será dejado. Te le quedas viendo a la mujer o al marido y dices, mujer, ya no podemos pelear porque hoy Cristo puede venir. Cristo puede venir hoy en esta noche, ¿verdad? Pero a veces esas escrituras, como decía la hermana Rosa, no las conocemos, por tanto no las podemos practicar, por tanto no nos transforman. Por eso necesitamos conocer las escrituras. Entonces no podemos cambiar a otros si primero nosotros no somos transformados. Y la escritura te transforma. Lo que antes mirabas normal, ahora ya no lo miras normal. Ahora como que ya hay un freno, ¿verdad? Cuando lees los maldicientos, los brujos, los homosexuales, los afeminados, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, lo habla el libro de Gálatas, no pueden entrar al reino de Dios. Y te das cuenta que no estás casado. Y dices, wow, espérame, estoy yendo a una iglesia, me gusta lo que estoy sintiendo, pero esto de no casarme me puede estorbar para no irme con Dios. Mujer, casémonos. Casémonos. ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Quién te lavó el cerebro? Mi mamá me dijo que nunca me case. Y vas a la escritura y le enseñas y dices, wow, o sea, la palabra de Dios es seria. La palabra de Dios es muy seria. Que el que no practica no va. El que no practica la palabra no va. Entonces yo no puedo ir a decirles a otros, hablarles a otros de Cristo, lo que Cristo todavía no lo estoy dejando hacer en mí. Ahora, no estoy hablando de perfección completa, porque a veces los familiares dicen, hey, pero pues si eras un gran tomador, si eras esto, si eras aquello, ay, sí, muy cambiado, muy santo, muy cristiano, muy aleluya. Mira, no es que yo sea perfecto, pero conocí la verdad. Y estoy aprendiendo, y comienzas a decirle las escrituras, a mencionar las escrituras, y voy a camino hacia ese lugar, ¿verdad? Pero a veces andamos recetando Biblia a cosas que ni nosotros hemos cambiado. Y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y hay muchos que hasta la confunden la Biblia. La Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. O sea, cosas que nada que ver en las escrituras. El que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad? Y de repente, hermano, eso no dice en la Biblia. Ay, es que son proverbios que se le fueron a Salomón. No. No. Tenemos que indagar las escrituras
para poder ser transformados nosotros primero y poder transformar a otros. ¿Estamos aquí? Si deseamos ver cambios en la familia, en el esposo, en la esposa, en los hijos, se tiene que ver un cambio en el que primero Dios alcanza. ¿A cuántos de ustedes son los primeros que Dios alcanzó? Levante su mano. Ok, si usted es el primero, usted tiene la responsabilidad de mostrar a Cristo en usted. Porque la familia no quiere que le hables, quiere mirarlo en ti. Quiere mirarlo en tu estilo de vida, quiere mirarlo en tu forma de ser, en tu forma de andar, en tu forma de caminar. ¿Estamos aquí? Y muchos de nosotros padres somos bien tremendos. Nosotros somos bien desobedientes con Dios, pero queremos que nuestros hijos sean obedientes. Y venimos con nuestros hijos. Y acuérdate lo que dijo el pastor. Y acuérdate lo que dijo la pastora. Y acuérdate lo que dijo el hermano. Y acuérdate que en la Biblia dice esto y otro y el otro. Y ay, ¿verdad? Y el niño dice, bueno, es que si tú cambiaras primero, ¿verdad? No te lo dice porque sabe que la jeta le va a quedar pegada a la pared. Pero en la mente está diciendo, ¿cómo te atreves? Verdaderamente el pastor tiene razón a exhortarme a mí, a decirme esto a mí, cuando tú no cambias, cuando yo te miro subirte al carro, criticar a la líder, hablar mal de la líder y decir, esa gente no me entiende, esa gente no me comprende, esa gente no es nadie para que se meta en mi vida. Uy, ¿verdad? Los hijos miran todo eso. Entonces nosotros tenemos que ser discipulados primero para luego poder llevar el discipulado ¿a quién? ¿A quién? Hacemos una pregunta. ¿Puede una persona estar recibiendo discipulado y no cambiar? Dijo la hermana Victoria, pregunta incógnita, ¿verdad? ¿Puede? Escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿Puede alguien estar recibiendo un discipulado y no cambiar? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que no? ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Por eso se ponen los presidentes que se ponen, porque usted nunca vota. ¿Puede una persona estar recibiendo discipulado y no cambiar? Sí. Sí. Judas tuvo el mejor discipulado, la mejor enseñanza, la mejor instrucción, la mejor palabra. Asiento número 1 para ver milagros y prodigios. Lázaro resucitar, la mujer del flujo de sangre pararle el sangrado, mirar paralíticos levantarse, ciegos ver, pan multiplicarse, peces multiplicarse, ir a la laguna a sacar un denario de un pez para pagar las taxas. ¿Aló? Judas recibió el mejor discipulado, hermano. Yo antes me frustraba. Yo decía, Señor, pero se le está enseñando claro y pelado a la gente. ¿Qué más? O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Por qué la gente no entiende? Y quería venir frustración a mi vida. ¿Será que necesitamos hacer esto? ¿Necesitamos hacer lo otro? ¿Cuántos ayunos quiere para que? Porque yo quería alinearlos a todos, hermanos. Que todos caminaran como soldaditos, ¿verdad? Y hasta que entendí la palabra libre albedrío, hasta que entendí que Dios nos ama y Dios hizo todo por nosotros, pero lo único que Dios no va a hacer por nosotros es tomar la decisión de querer cambiar. ¿Y por qué esas personas conocen de Dios, reciben el discipulado, pero por qué no cambian? Le voy a decir algo. Porque su mente, su corazón y su vida están cerradas a la palabra y al Espíritu Santo. Como decía la hermana Rosa, lo que no sabes el Espíritu Santo no te puede recordar. Entonces, ¿por qué alguien puedes ir a darle una enseñanza a su casa, durar 2 horas, platicar, dar la mejor enseñanza y luego no mirarlo al culto después? ¿Cuántos líderes han visto eso?
Llore, líder, llore. ¿Verdad? El mejor consejo, y my God, se derramó una gloria, ¿verdad? Se miró que recibieron, pero ¿por qué para el próximo servicio no vinieron? ¿Por qué? Porque esas personas están todavía cerradas de la mente, cerradas del corazón, y su vida está cerrada a la palabra y al Espíritu Santo. Eso, ¿cómo lo llamamos? Atadura espiritual. Cuando una persona está en un cautiverio mental, cuando su corazón no puede recibir. En primer lugar, cuando una persona está en cautiverio mental, quiere decir que tiene patrones viejos, pensamientos viejos que no están dejando que la palabra transforme su mente. ¿Y cómo esa persona va a ser transformada? Cuando se acerque más a escuchar, cuando se disponga más a entender, cuando la persona pregunte y diga: ya no quiero vivir de esta forma, quiero que Dios me cambie. Pero eso es una decisión. ¿Estamos aquí? Eso es una mente cerrada, cautivada en su pensamiento, anidada en lo viejo, en el pecado y en lo antiguo. Y cuando una persona está cerrado su corazón, estamos hablando que es una persona herida, que por muy fuerte que se mire por fuera, es débil por dentro. ¿Cuántos de ustedes han conocido a esa gente que se mira bien brava? ¿Verdad? Y más de esas mujeres que nunca pudieron mantener a un marido a la par, ¿verdad? Que criaron a sus hijos solos y siempre fueron campeonas para salir adelante, pero les cuesta sujetarse, ¿verdad? Están las líderes con las mujeres solteras. A esas mujeres les cuesta, porque siempre llevaron el control. ¿Estamos? ¿A dónde voy? Para acá, para allá. El momento que Adán dejó solo a Eva, se hizo un estrago, hermano. Yo puedo predicar y puedo cantar y puedo profetizar, pero si yo lo hago sola, la mujer, escuche bien, la mujer es poderosa en las manos del Señor porque es atrevida, tiene una fe, le cree a Dios, pero tiene la tendencia a ser autoritaria. Cuando no hay una cabeza y una autoridad conforme a la voluntad de Dios para guiarla, hay problema. ¿Estamos acá? Por eso hay calzonudos. Porque la abuela fue matriarcal, la mamá fue bien matriarcal. Ahora ella, como nunca miró una cabeza, nunca miró a un hombre, nunca miró paternidad, entonces ese espíritu va de generación a generación. ¿Sí? Apúrate vos, agarra, hombre. Ay, nada sabes hacer tú, dame eso. ¿Sí? ¿Aló? Eso, mujer, tú puedes ser muy linda en la fe, muy linda en la palabra, pero si tú no rompes con eso, eso te afecta para recibir. Te lo digo por experiencia. Cuando me junté con mi esposo, yo cociname. ¿Quién? Yo. Planchame. ¿A quién le estás hablando? Porque en mi casa nunca me enseñaron eso. ¿Sí? A mí me enseñaron que la mujer es la que pum, pa. ¿Verdad? Entonces, para que alguien viniera y me dijera: levántate a las 4 o 5 de la mañana a hacer comida, lonche para el marido, esa era una ofensa para mí. O sea, ¿quién interrumpió a Sleeping Beauty? ¿Verdad? Aún en esa área, mujeres, podemos venir a orar, podemos venir a leer la palabra y podemos profetizar y hacer lo que tú quieras, pero nunca vas a conquistar si no aprendes a sujetar a la palabra de Dios. Ahora, yo sé que los hombres ahorita se sienten como así, ¿verdad?
Pero también hay hombres que cargan con un espíritu de machismo, donde no pueden abrazar a la esposa, no pueden abrazar a los hijos, no hay una palabra de amor hacia con ellos, no hay un hey, échale ganas. Es como que cuando van a abrazar a sus hijos o llevarle una rosa a su esposa, es como que algo se quiebra dentro de ellos. Eso también se tiene que romper. Ahora te imaginas una matriarcal con un machista. Eso es una bomba, hermano. Los demonios en vivo y a todo color. Ya no tienes que ver boxeo ahí. Oh, diga, Dios me quiere transformar. Está bien fundamental lo que está diciendo la pastora. Y ahorita que estaba meditando en todo lo que ella estaba enseñando, dije, sí, cierto, el discipulado te lo brinda todo. El discipulado te brinda la enseñanza, te brinda la instrucción, te brinda el consejo. ¿Para qué? Como ahorita que estaba tocando la pastora, para que pueda haber cambios en nuestra vida. Pero a la vez no puede haber cambios en nuestra vida si nosotros no practicamos y no tomamos esa decisión. Si no somos honestos y si no somos sinceros con nosotros mismos. No sé si estamos aquí entendiendo, amén. Fíjate que algo que me impactaba, que yo meditaba, decía que nuestra honestidad con nosotros mismos está directamente ligada a nuestro crecimiento en el discipulado. Necesitamos empezar por ser honestos. ¿Realmente he traído cambios a mi vida? ¿Realmente he hecho este discipulado práctico en mi vida? Porque algo que me impacta, que dice en Efesios 4:20-23, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces dice, en pocas palabras, si estás siendo enseñado, si estás aprendiendo esto, ¿por qué? Dice, estás haciendo eso si eso no es lo que te están enseñando o lo que estás tú aprendiendo. Pero fíjate lo que dice ahí en el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que estaba expresando ahorita la pastora, es necesario que nos despojemos del viejo hombre, de los viejos pensamientos, de los viejos hábitos, de esa manera de ser, hermano, que algunos se cargan un genio más feo que el de King Kong, hermano, amén. En la casa, en la iglesia cantamos, hermano, y alabamos y sonrimos, pero yo creo es cierto lo que dice la pastora, que en la casa es donde nosotros practicamos. En la casa es donde nosotros vivimos, porque es en el hogar donde aparece muchas veces la irritación, la impaciencia, ¿sí o no? No me diga que no, hermano, el que sea paciente con los niños y más esos días y sobre todo cuando tienes dos, como yo ahorita entendí eso, hermano, que una por un lado mami y el otro por otro lado llanto, hermano. Ahí en la casa es donde realmente nosotros vamos a vivir esto que estamos siendo enseñados. No sé si estamos aquí entendiendo. Con el orgullo, muchas veces las frustraciones, y ahí es donde Dios trabaja con cada uno de nosotros y nos lleva a vivir un discipulado práctico. Si estamos aquí entendiendo, pero es necesario que nos despojemos de la pasada manera de vivir, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos de un nuevo hombre, vestirse de un nuevo hombre. ¿Qué significa? Traer cambios, hacer algo nuevo, dejar lo que continuamente estamos acostumbrados a hacer. Y a veces estamos acostumbrados ¿a qué? A gritar, hermano, amén. Se escuchan unos gritotes en la casa. Muchas veces estamos acostumbrados a ser desordenados en nuestra vida personal. No hay un cambio, hermano. Yo creo que es cierto, hoy en día el discipulado empieza dentro de la casa. El discipulado empieza dentro del hogar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos observan quiénes nosotros somos.
cómo nosotros reaccionamos cuando estamos cansados, cómo hablamos de las personas cuando no están presentes. Ahí el hijo te está escuchando, cómo te expresas de fulanito, de fulanita cuando esa hermana no está ahí. Y de repente el hijo mira que estaba la fulana y te la topas en persona. Mami, yo me acuerdo que estabas hablando esto y esto, y tú cállate, no digas nada. Si estamos aquí, ahí, hermano, los hijos miran cómo nos tratamos en el matrimonio. Que Dios nos ayude, hermano, amén. Cómo oramos o cómo buscamos a Dios cuando todo está bien o está mal. Pero déjame decirte que me impactaba lo que decía la pastora. Los hijos tienen una forma especial de aprender. Ellos no solamente escuchan lo que tú dices, absorben quién eres. Absorben quién eres. Ellos necesitan padres que les enseñen a depender de Dios, porque tal vez un día olviden nuestros consejos, pero jamás olvidarán la forma en la que nosotros vivimos. Eso ellos lo tendrán marcado. El legado más grande es quién nosotros nos convertimos para nuestros hijos. Hermano, te voy a decir algo. Cuando todo es culpa de alguien más, cuando no se hace el trabajo interno de lo que se está hablando ahorita, cuando no hay responsabilidad, entonces no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, tampoco hay madurez y tampoco habrá cambios. Necesitamos realmente tener un cambio en nuestra mentalidad. Tenemos que tomar esa decisión, porque el discipulado no solamente es teórico. Dile al que está a la par, el discipulado es práctico. El discipulado es práctico y empieza por producir cambios, hacer algo nuevo y algo diferente. Un versículo que me marcaba mucho, a Mateo 5:19, dice: por eso el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni lo enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Queremos ser grandes en el reino de los cielos? Dice que obedezcamos y enseñemos a obedecer a otros. No nada más enseñes, porque es fácil enseñar y no hacer. Y muchas veces como padres de familia exigimos: haga esto, haga lo otro. Ay, que si se porta mal, ay, que si miente, ay, que si esto, ay, que si lo otro. Pero como papás no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, el ser grande en el reino de los cielos no es que prediques, no es que cantes, no es que eches fuera demonios, no es que estemos aquí y tú dices: no, que verdad la unción está sobre mí. Eso es bueno, pero dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, practique y enseña a otros a hacerlo. El papás, practica el consejo que Dios te ha dado y enséñale a tus hijos cómo hacerlo, porque sabes que ellos quieren un ejemplo, cómo lo pueden hacer. Ay, chamaco tremendo, que usted anda de mentiroso. Pero si te escucha a ti mentir, él está aprendiendo a mentir. Una vez un padre de familia dijo, es verdad, que su niño andaba diciendo ahí maldiciones. Y le dijimos: mire, ¿verdad? Su hijo está diciendo maldiciones, para que hable con él, porque pues, ¿verdad? Esto no está bien. Y dice: ¿pero qué tiene de malo que diga una? Si a todos se nos salen las maldiciones. Dije: no, pues, ¿verdad? Que ahí estamos igual. Dije: ni el papá ni el hijo, está peor el hijo que el papá. Entonces, este versículo dice, ¿verdad? Aquí dice Jesús: si ustedes quieren ser grandes, aprendan a hacer lo que el mandamiento y enséñenlo a hacer a otros. Entonces, la importancia, hermano, de no solamente hacerlo nosotros, sino enseñarle a otros, ¿verdad? Porque el cambio comienza ¿por dónde? Por nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en, ¿verdad?, en esa religiosidad de decir que se haga y no hacer nosotros lo que sabemos que tenemos que hacer, porque mayor condenación va a haber para cada uno de nosotros. Amén. Y eso es cierto, porque Dios nos ha llamado a nosotros, los que primero Dios alcanzó, que en este caso muchas de las veces son los padres, ¿verdad? Que haga el cambio en nosotros primero, para luego poderlo ver en nuestros hijos. Y esos cambios vienen ¿en qué? En la mente. ¿Y dónde más? En el corazón y en las áreas ¿qué?
físicas. Amén. Mentalmente, cuando tú recibes un discipulado, y con esto voy a terminar, cuando tú recibes un discipulado hay un cambio mental, diga mental. Por ejemplo, en la forma que piensas y miras a tus hijos. Ya no los miras como antes, ahora los miras hasta con amor. Antes los querías ahorcar, ahora los comienzas a amar, ¿verdad? Poner atención, cosas que antes no mirabas. Entonces Dios comienza a cambiar tu forma en que piensas y miras a tus hijos. Otra de las cosas, estamos hablando del área mental. Cuando recibes un discipulado, cambia tu área mental. También tu actitud, tus palabras, tus acciones. Cuando recibes una enseñanza con fe, ¿verdad? Tu forma de dirigirte, tu actitud, tus palabras y tus acciones son diferentes hacia tus hijos. ¿Estamos aquí? Y como decía la hermana, ya no maldices, ya no hablas palabras negativas sobre ellos, ¿verdad? Porque si algo, a veces maldición sí es decir una mala palabra, pero también podemos maldecir a nuestros hijos cuando hablamos cosas negativas. Pero de repente alguien te enseña en las escrituras donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación para los oyentes. Pero no nomás está hablando aquí de la iglesia, está hablando de aquellos que te escuchan en la casa. Entonces Dios comienza a cambiar y ya no maldices, ya no hablas negatividad de tus hijos, ya no hay más palabras hirientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lees en el libro de Mateo donde dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Toda palabra perversa daremos cuenta, hermano. Y a veces sí, mira, hay cosas que tenemos que venir ante Dios y decirle: Señor, perdóname, Padre, por no haber entendido, ¿verdad? O por haber educado a mis hijos de esta forma, o no haberlos educado. Pero dame la sabiduría ahora que te conozco, Señor, para poder transformar el ambiente en mi casa, para transformar el ambiente de mis hijos en su mente y en su corazón. Estamos aquí. Porque, hermano, sí o no, a veces tú todavía te acuerdas de palabras que tus padres te dijeron en conversaciones. Cuando papá o mamá te dijeron: no, pero es que esto y el otro, y de repente en una conversación tú le dices: sí, yo me acuerdo cuando mi mamá me decía esto, yo me acuerdo cuando mi papá me decía esto. Ya tienes 40 y pico de años y todavía te acuerdas. Ahora, ese mismo efecto que ha tenido sobre ti, si tú no cambias y no te dejas transformar por el discipulado en tu mente, va a seguir teniendo el mismo efecto sobre los tuyos. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces, cuando eres discipulado, ya no hay palabras hirientes. Ahora miras y deseas un futuro mejor para ellos y amas a los de tu casa. Ahora deseas ver un futuro mejor para ellos. ¿Qué padre de familia no desea, hermano? ¿Verdad? Aunque yo durante años me he topado padres envidiosos de sus hijos. Increíble, hermano. Y de una cierta nacionalidad, que no la digo para que no se ofenda, que siempre quieren sobresalir ellos y no sus hijos. Se les admira a sus hijos y no le dan tanta cuerda como cuando se les admira a ellos, si hacen una humildad ficticia. Es increíble, hermano, pero cuando tú eres discipulado, Dios te cambia tu mentalidad. Dios te cambia a un punto donde deseas un mejor futuro para ellos. ¿Sabe por qué el pastor y yo nos esforzamos tanto? Primeramente por amor a Jesús, ¿verdad? Y segundo por nuestros hijos. Y tercero por las almas, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque si yo me quedo quieta, si mi esposo se queda quieto y nos conformamos y nos volvemos personas conformistas, hay un propósito en la línea generacional de nosotros. Y lo que yo y mi esposo no avancemos y no trabajemos y no derrumbemos, le va a tocar esas batallas a mis hijos. Claro, ellos van a tener que crecer, ellos van a tener que madurar, ellos van a tener que amar a Dios por ellos mismos, van a tener que pasar por sus procesos. Pero yo he decidido, como él como padre, yo como madre, las maldiciones antiguas y generacionales, mis hijos no batallarán con ellos.
porque esas las derrumbamos nosotros, los pioneros, a los que Cristo nos ha alcanzado, ¿verdad? Pero hay padres de familia que ve tú, y ellos se quedan quietos, y luego sus hijos se tienen que confrontar con grandes gigantes hacia la tierra prometida, y sus hijos dicen: pero ¿por qué esta batalla? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué esta prueba? Porque no se da cuenta que ese gigante viene desde sus antepasados, que el padre no se levantó a tumbar. No sé si estamos entendiendo acá. Entonces, cuando tú eres discipulado, tú te das cuenta, ¿verdad?, de que tú deseas un mejor futuro para tus hijos. Entonces Dios te cambia tu mentalidad aún en esa área. Y número 2, Dios te cambia en tu área emocional hacia con ellos. El padre ahora es más estable en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo iba creciendo nos cambiábamos para un lado, nos cambiábamos para otro, y claro, las circunstancias de la vida, ¿verdad?, de nuestros padres en el tiempo de antes, pero creó en mí una inestabilidad. Entonces en el mundo muchas veces ahí vamos con nuestros chiquillos para acá, vamos con nuestros chiquillos para allá, vamos y hacemos, y no nos damos cuenta lo que estamos produciendo en ellos. Una gran inestabilidad, ¿verdad? Entonces nunca hubo un hogar estable, nunca hubo un matrimonio estable, nunca se miró un trabajo estable, y ahora que vienen a Cristo andan de iglesia en iglesia con sus hijos. Esos muchachos están creciendo con una mente que, o sea, ¿cuál es lo verdadero y cuál es lo falso? ¿Cuál es el camino correcto y cuál es el camino verdadero? Porque aquí yo miraba a mi mamá, a mi papá lavar y decir: wow, esto y esto y esto, y ahora ya lo miro aquí de este lado y pum, pum, pum. O sea, confundimos a nuestros hijos. Entonces, cuando somos discipulados, aún somos discipulados y somos transformados en nuestras emociones, que ahora como padres somos más estables. Somos más estables en nuestra forma de pensar, en lo que hablamos y en lo que hacemos. ¿Y sabe qué es lo que sucede también? Traemos más seguridad emocional a nuestros hijos. Estamos pasando por esta prueba, estamos pasando por esta lucha, pero no nos moveremos porque Jehová está con nosotros. Jehová está con nosotros. No vamos a salir corriendo. Somos cabeza y no somos cola, ¿verdad? Hay que tener fe, hay que orar. O sea, hay una estabilidad emocional. Trae seguridad emocional a tus hijos. Y sabes que también donde Dios se mete, hay seguridad financiera y física hacia con el hijo, ¿verdad? Ya no te mira en las grandes líneas de estampillas, ¿verdad?, con las patas todas ahí hinchadas, esperando que a ver si te da una migajita el presidente o el gobernante. Y ahora mi papá tiene una mente estable, entonces por tanto nos dio una casa estable, por tanto tiene un trabajo estable, por tanto tenemos finanzas estables. Eso es lo que hace Dios. Por eso el discipulado es bien necesario. ¿Estamos aquí entendiendo? Ahora puedes tener una conversación sana con tus hijos. Ya no es nomás de que ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron? Ay, viene la vieja chancluda, metámonos todos. No. Ahora puedes tener una conversación sana, sin desesperación, sin gritos, sin golpes hacia tus hijos. Sin desesperación, ¿verdad? Sin gritos y sin golpes hacia tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios te va cambiando mentalmente y Dios te está dando una estabilidad emocional a través del Espíritu Santo. Y ahora hay un ejemplo constante de fe, unidad, constancia en los caminos de Dios. Y por último, hay más, pero le vamos a continuar después. Hay una estabilidad física donde el padre ahora está más presente en la casa, donde ya papá no nomás se la pasa afuera de la casa, ¿verdad? O la mamá se la pasa afuera de la casa, sino que ahora ya nos podemos mirar a los ojos, ya podemos sentarnos a comer, ¿verdad? Aló, yuhu, ¿verdad? Ahora ya puedo preguntarte: ¿y cómo te fue? ¿Y cómo te sientes? ¿En qué estás? ¿Cómo están tus grados?
¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo te sientes aquí en la casa? ¿Cómo te sientes en la iglesia? ¿En qué te podemos ayudar? Claro, ellos pasan por procesos también, donde a veces no quieren decir nada y ya uno se va con Dios. Señor, no sabemos lo que está pasando, pero mira esto y esto. Y cuando menos acuerda, el hijo se acerca. Porque el diablo lo que quiere es llevar al padre para allá y el hijo para acá. Y los dos sentados en el culto sin transformación. No, iglesia, no se lo permitas al diablo. ¿Estamos aquí entendiendo? No se lo permitas a Satanás. Entonces, en la área física ahora el padre está más presente. Son preguntas que le hacemos. Claro, cada hijo es diferente. Unos son más abiertos, otros son más cerrados. Los tienes que conocer. ¿Vea? Es ser padre. ¿Quién de aquí no es padre todavía? Levanta la mano. Padre y madre. Levante la mano, pero fuerte, con orgullo. De que usted se duerme a la hora que se le pega la gana. Usted come a la hora que se le pega la gana. Usted tiene dinero para usted. ¿Verdad? Si alguien me hubiera dicho a mí la responsabilidad de ser una madre, yo le hubiera pensado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque sé que Él me los prestó y un día se los tengo que regresar. Y todavía estoy trabajando conmigo y todavía tengo la responsabilidad de trabajar con ellos. Es lindo tener una familia. Es lindo ser papá, es lindo ser mamá. Pero acuérdate que viene con una responsabilidad. Y no somos ignorantes ya. Entonces, estas preguntas: ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Tienes que saber que ya el niño de 12, 13, 14 años ya no es el de 7 y 8. Ya tiene preguntas, tiene curiosidades. Alguien en la escuela lo está discipulando, ¿verdad? Le está enseñando cosas que ni en tu mente. You have to be there for your kids. Tienes que estar ahí por tus hijos. Dios, el hogar, el ministerio, el trabajo. Sí se puede, porque nosotros hemos aprendido a hacerlo, ¿verdad? Y conforme uno va creciendo y los hijos van creciendo, el que tiene sus hijos pequeños camina firme porque todavía tiene control de ellos. ¿Verdad que sí? No, siéntate aquí, párate aquí, come aquí, haz esto aquí. Y los niños, ¿verdad? Y ya te dije, y yo le digo, y yo le hablo. Habla lo que se te pega la regalada gana ahorita que están chiquitos. Pero ellos van a crecer y no van a ser como tú. Y tienes que estar listo. Y tienes que ir un pie enfrente para que no se los entregues a Satanás. Yo sé que los tienes que instruir y los tienes que enseñar, pero déjalos hablar, déjalos expresar, déjalos que ellos te digan lo que está pasando. Muchos de ellos se cohíben porque tal vez tuvieron un trauma que tú nunca te diste cuenta. Y piensas que porque es muy educado. No, tuvo un trauma, algo sucedió, algo pasó. Estamos aquí. Tenemos que conocer a nuestros hijos. Ningún padre es perfecto, ninguna madre o ningún hijo es perfecto. Pero hermano, lo que Dios siempre, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios lo hizo para tener relación y comunión con ellos, para hacerlos una gran familia. Perdimos eso en el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó, Cristo vino, el segundo Adán, volvió a establecer esa relación y esa comunión para asociarnos con Dios, para conocernos con Dios, para amarnos con Dios y para querer estar con Dios. Es el mismo patrón que se lleva de Dios con el ser humano, con el Padre, con el Hijo. Si nos relacionamos y si nos comunicamos, vamos a querer estar juntos. Pero si no nos comunicamos y si no nos relacionamos, ay, ya vienen estos chamacos ya. Ay, el verano no me gusta porque los tengo zampados 3 meses ahí en la casa, ¿verdad? ¿Y quieres el babysitter? El iPad, la TV, el teléfono, ¿verdad?
Mami, ¿puedo ir con el amiguito a jugar? Sí, sí, vete, vete. Y no sabes ni a dónde lo estás enviando. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Pero yo creo que eso lo vamos a el próximo. Pero el área física, cuando recibimos un discipulado, el padre está más presente, se involucra más en la vida del hijo, hace a Dios más real y presente en la vida de su familia. Y eso es lo que a Dios le interesa. Amén. Como pastores, nosotros we have our own battles. Tenemos nuestras batallas. Aquí nos presentamos como porque Cristo esto, Cristo el otro. Mire, hermano, a veces me es más fácil liberar a un demoniado que trabajar con el corazón de mis hijos, porque ellos se están desarrollando, yo me estoy desarrollando. Pero algo que Dios me ha enseñado es: así como yo te amo y yo me comunico y estoy por ti, tú lo tienes que hacer con ellos para que no pierdas esa relación con ellos. Un día ellos van a volar. Yo le digo a ellos: hijos, ustedes tienen papeles, vayan a España, vayan a Brasil, vayan a ¿dónde más les digo? ¿Dónde más les digo? A Europa, vayan a Francia y vean, Belice. Hay lugares hermosos que yo quiero ir. Pero le digo: vayan, salgan, vayan, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo que me dicen? No, aquí queremos estar en la casa. ¿Sabe por qué? Porque les gusta el ambiente, la atmósfera en el hogar. ¿Ya? Hay hijos que dicen: I can't wait until I'm 18 y irme. ¿Verdad? No puedo esperar hasta tener los 18 y largarme. Ya no quiero estar en esta casa. Odio esta casa. Y le hacen, ¿verdad? ¿verdad? Pero ¿qué ambiente creas? Con esto no le digo solápale. Tienes que tener un balance, corrección y amor. No puedes reservar la corrección y dar puro amor, porque se te van a perder. Pero tampoco puedes dar toda la corrección sin amor, porque te van a odiar. Tienes que tener, cuando es hora de corregir, hey, esto no se hace por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Hay consecuencias, pero sepa que lo hago porque te quiero y te amo. Ven para acá. Hay un balance. Entonces el discipulado aún nos transforma como padres. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Amén. Y vamos a seguir aprendiendo, si Dios quiere, los próximos miércoles también. Amén. Entonces, si has agarrado, si has escrito, llévatelo en tu corazón, y que desde hoy comiences a mirar un cambio, un transformamiento en tu vida y dentro de tu ser. Ponte de pie en esta hora.